Amén, hermanos. Vamos a leer el libro de Juan. Hermanos, estamos estudiando expositivamente el Evangelio de Juan y ya estamos terminando. Estamos terminando prácticamente el Evangelio. Nos debe generar nostalgia, pero también tenemos un gran desafío. El gran desafío es de colocar en práctica lo que hemos aprendido, lo que el Señor nos ha hablado el día en los días sábados, y podamos hoy recibir esta palabra como lo merece, con mucha necesidad, con nuestro corazón dispuesto a ser ministrados por el Espíritu Santo. Y voy a rogar que puedan abrir sus Biblias en San Juan capítulo 21, versículo 15 al 19. Vamos a leer, ¿no es cierto?, estos versículos, y espero en el Señor de que pueda ser de mucha edificación para nuestras vidas. Dice así el subtítulo: Apacienta mis ovejas. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo Jesús: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo Jesús: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Versículo 18. De cierto te digo, que cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Hermanos, el sermón de hoy le he denominado la restauración de Pedro y nuestra. La restauración de Pedro y nuestra. Y el sermón lo he dividido en tres partes. Primero, la primera parte: poder identificar quién fue Pedro, quién era Pedro, para poder entender por qué Jesús tuvo esta conversación con él. Luego de lo que ocurrió, ¿no es cierto?, y lo que se nos predicaba la semana pasada, luego de la pesca milagrosa, Jesús se acercó a Pedro y tuvo una conversación con él. Y segundo, poder entender también y poder ver la restauración pública que Jesús hace con Pedro. Jesús restaura a Pedro, para finalmente poder ver el amor genuino y de manera práctica cómo este amor genuino que espera Jesús de sus seguidores requiere obediencia. Así que partimos, hermanos. Si pudiéramos describir al apóstol Pedro, ¿qué diríamos de él? ¿Qué es lo que se viene a la mente cuando usted escucha el personaje bíblico, histórico del apóstol Pedro? Muchos dirían que fue alguien que fue lleno de energía. Otros dirán que es alguien que tiene un carácter fuerte, intrépido, determinado. Otros dirán que fue un líder natural, innato. Alguien que fue dispuesto
siempre a todo, el que luchaba, el que tomaba el primer lugar. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Cómo crees que nosotros nos identificamos con Pedro? Porque Pedro también retrata nuestras ligerezas. Pedro retrata nuestras fallas, pero también retrata nuestras oportunidades. Y por sobre todo, Pedro retrata el deseo de querer obedecer y agradar a nuestro Señor Jesucristo. Sin temor a equivocarme, hermanos, podríamos decir que el apóstol Pedro era uno de los 3 mejores amigos de Jesús. Era uno de los íntimos de Jesús junto a Jacobo, también llamado Santiago, y junto a Juan, el discípulo a quien él amaba, el escritor de este evangelio. Él era un pescador que descendió de un barco que estaba en el agua para hablar con Jesús. Y Pedro, también fue el discípulo que le cortó la oreja a un funcionario del sumo sacerdote durante el arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní. Pero también Pedro fue uno de los primeros de los 12 discípulos en declarar que Jesús era el Hijo de Dios. Pedro fue el primero de entre los 12 discípulos en decir que Jesús era divino, que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Recordemos que en Juan, capítulo 6, luego de que Jesús revelara que Él es el pan vivo que descendió del cielo y que si alguno come de este pan vivirá eternamente, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Porque muchos de los discípulos decían, yo esperaba un Mesías triunfador que iba a vencer al gobierno de Roma. Pero ahora él dice, él es el maná que sustentó a los israelitas en el desierto. Jesús estaba diciendo que él es el pan vivo y dio un mensaje de que tienen que comer de él para tener vida eterna. Estos discípulos no entendieron nada y como no cumplió las expectativas de ellos, ellos se fueron atrás y muchos de los discípulos, luego de escuchar el mensaje del Señor, volvieron atrás y no andaban con él. Pero Jesús, en Juan capítulo 6, Jesús interpola a estos 12 discípulos y les pregunta si ellos serían igual como los otros discípulos. Y ahí aparece la imagen de Simón Pedro, porque él levanta la voz y dice una de las declaraciones más bellas de las Sagradas Escrituras, escritas y están en el versículo 68 y 69 de Juan 6. Y él dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos de que tú, Cristo, Jesús, eres el Mesías, eres el Cristo, tú, Jesús, eres el Hijo del Dios viviente. Por eso es que Pedro identifica la identidad divina de Jesús. Sin embargo, amados hermanos, Pedro es popularmente conocido no por su devoción a Jesús, sino por todo lo contrario. Mientras Jesús estaba en el juicio por blasfemia, Pedro espera afuera en el juicio. Y Pedro negó conocerle. Pedro dijo, yo no conozco a Jesús. Yo no soy uno de sus discípulos. Porque al parecer Pedro no quería morir junto a Jesús. Quizás esa es la razón por la cual cuando fue el turno de Pedro de morir, unos 30 años después de la crucifixión de Jesús, la tradición nos dice que no se sentía digno de morir
como murió Jesús. Y él expresamente pidió ser crucificado cabeza abajo. Pero ¿a qué se dedicaba el apóstol Pedro? Como muy bien explicó la semana pasada nuestro hermano Marcos Parra, y como hemos visto que estaba haciendo Pedro antes de esta conversación que Jesús tiene con él, Simón Pedro estaba pescando, por tanto era de oficio un pescador. Él nació en una de las ciudades pesqueras más importantes de la región de Galilea, en Betsaida, sobre la costa del norte de un gran lago llamado Mar de Galilea. Y aquí es donde me gustaría que pudieran visualizar esta región. No sé, después de la predicación, googleelo, o incluso ahora visualicen el lugar donde se estaba desarrollando esta conversación entre Jesús y Pedro. Es muy bueno, hermanos, que ustedes mismos hagan el ejercicio de buscar los lugares donde se desenvuelve las conversaciones importantes que Jesús tiene con sus discípulos, puedan ubicarlos en mapas, puedan ver fotografías, y ustedes mismos pueden asombrarse y puedan ver por sus propios ojos dónde estuvo Jesús y sus discípulos, y así puedan comprender de mejor manera lo que está ocurriendo en todo el contexto. Hermanos, Pedro con Jesús estaban en un mar, allí en Betsaida. De hecho, porque él era un pescador. Recordemos la semana pasada, nuestro hermano leía y la escritura nos dicen que 7 discípulos volvieron a lo que ellos eran, volvieron a pescar. Y Jesús hace una pesca milagrosa y ellos se dan cuenta de que era otra vez nuestro Señor Jesucristo, porque estaba haciendo lo mismo el mismo evento con el cual Jesús los había llamado. Pero ahora cuando Jesús está con Pedro, ¿cómo lo llama Jesús en esta conversación? Porque no lo llama a Pedro. Fíjense en ese detalle y empiezan a ver el texto bíblico. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. ¿Cómo le dice Jesús? Simón, hijo de Jonás. O en otras versiones dicen hijo de Juan. Bueno, Jesús le estaba recordando quién era naturalmente Pedro. Pero recordemos que Jesús le había cambiado el nombre a Simón. En Mateo capítulo 16, verso 18, la escritura nos dice que Jesús le dijo a Simón, ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, porque en esa roca iba a edificar la iglesia, refiriéndose al mismo Jesús, pero le estaba entregando una profecía también a Pedro. Ahora, de adulto, Pedro vivió en una aldea vecina de Capernaum, también aledaño al mar de Galilea. Por eso es muy importante entender dónde se desenvuelve la vida del apóstol Pedro. Allí el apóstol Pedro y su hermano Andrés trabajaban con sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y también eran discípulos de Jesús. Estos 4 discípulos se convirtieron a él porque el Señor los llamó con un llamamiento santo y los fue y los buscó. El Señor los eligió a ellos. No es porque eran las mejores personas, para nada. Pero Jesús los eligió a ellos. Y toda su vida, ya de adulto, se desenvuelve principalmente en la ciudad de Capernaum. Por eso se convierte como una sede de su ministerio. Ahí se desenvolvió Pedro. Ahora también, como vimos la semana pasada,
la escena que estamos viendo aquí tiene una íntima relación con el llamamiento del apóstol Pedro, que se registra en Lucas capítulo 5 del verso 1 al 11. En esa pesca milagrosa, Pedro vio la santidad de Dios obrando milagrosamente. Jesús mostró su poder sobre la naturaleza. Recordemos que ellos estaban pescando y no pescaban nada, pero Pedro echó la red, como lo dijo el Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, en tu nombre echaré la red, y hubo una pesca milagrosa. Ahí vemos la sobrenaturalidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó con Pedro? Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dice Pedro al Señor: apártate de mí, Señor, que yo soy un hombre pecador. ¿Y recuerdan qué hizo Jesús? Jesús miró a un lado y no lo tomó en cuenta. Jesús hizo como que no escuchó. Jesús se fue del lugar y lo dejó solo. Jesús lo reprendió. ¿O Jesús lo consumió con su santidad? No. Recordemos que Jesús es la revelación de Dios. Él es el Dios todopoderoso que se hace presente en el tiempo y en el espacio humano, y que en él el Dios invisible se hace visible en amor. Y aquí vemos que Jesús muestra cómo trata a los suyos. Tras la confesión de finitud, de pequeñez, de mortandad, de pecaminosidad del apóstol Pedro, Jesús con amor le dice: Pedro, o Simón, porque ahí no le cambiaba el nombre, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Y Pedro, convicto de su llamamiento, de este supremo llamamiento que está recibiendo de su Señor, lo dejó todo y le siguió. Ahora, un día mientras Jesús estaba enseñando en un lugar, vio un barco vacío. Y en esta barca le pidió al dueño que lo alejara un poco de la costa para poder hablarles a la multitud. Pedro era el dueño y Pedro accedió. Luego de que Jesús terminó de hablar, le dijo a Pedro que se alejara un poquito más y que lanzara su red al agua. ¿Y qué pasó? Hubo una pesca milagrosa. Ahora, Pedro había experimentado, ¿no es cierto?, la soberanía, la omnisciencia, la omnipotencia, la misericordia de Dios. Ahora, ¿por qué al principio dije que podríamos decir que Pedro fue uno de los mejores amigos de Jesús, uno de los íntimos? Porque no solamente en su edad, ¿no es cierto?, en el caminar del Evangelio, Pedro fue llamado sobrenaturalmente, sino que junto a Santiago y Juan, ellos fueron testigos de los mayores milagros de Jesús, como la resurrección de una niña y uno de los milagros más maravillosos de Jesús, la transfiguración, cuando Elías y Moisés aparecieron y el cuerpo de Jesús se glorificó mostrando un brillo celestial. Pedro estaba ahí. Pedro fue un testigo presencial de esa transfiguración, que también lo nombra y lo recuerda en una de sus cartas. Por eso Pedro fue considerado un líder, un vocero de los discípulos. Su nombre aparece siempre primero en toda la lista de los apóstoles. Cada vez que se nombra a los apóstoles, el primero que aparece nombrado es Pedro. Pedro demostró su liderazgo de la forma más notable, incluso durante una tormenta que hubo en un lago en la madrugada, en Mateo capítulo 14, del 22 al 33. Jesús había enviado a los discípulos a cruzar el lago
Y cuando quedaron atrapados en una tormenta, Él caminó hacia ellos, sobre el agua. Jesús caminó sobrenaturalmente sobre el agua. Y los discípulos pensaron que era un fantasma, pero Jesús le dijo que no tuvieran miedo. Y allí nuevamente fue Pedro quien levantó la voz y dijo: Señor, si eres realmente tú, ordéname que yo vaya hacia ti también caminando sobre el agua. Entonces la escritura dice que Pedro también caminó sobre el agua, pero comenzó a hundirse cuando quitó la mirada de Jesús. Pero Jesús no lo dejó que se hundiera. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Tomó de la mano a Pedro y lo sacó del agua. Entonces vemos cómo el Señor estaba pastoreando al apóstol Pedro desde su llamamiento y durante su ministerio. Y aquí vamos preparando el camino a nuestro segundo punto, la restauración de Pedro. Porque Jesús pastoreó al apóstol Pedro durante su ministerio. Y Pedro muchas veces fue testarudo frente al propósito divino. De hecho, Jesús muchas veces profetizó de su muerte en la cruz. Pero Pedro intentó por lo menos 2 veces evitar la crucifixión de Jesús. Su primer intento, la escritura dice que ocurrió al poco tiempo de haber declarado que Jesús era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, y que Jesús comenzó a hablar explícitamente sobre su futura ejecución, ya sin hablar en parábolas, directamente a sus discípulos. Sus discípulos no entendían, pero Pedro respondía a las profecías de Jesús sobre sí mismo. Pero sin embargo, hermanos, Pedro tenía el pensamiento aún de la mayoría de los judíos. Y el pensamiento que había en el contexto judío en ese tiempo, ¿sabe qué era? Que ellos esperaban a un rey, a un Mesías, que iba a vencer al pueblo de Roma que oprimía a Israel. Y Pedro no podía concebir la idea de que el Mesías iba a morir en la cruz, porque la cruz era la peor muerte de una persona. Pedro estaba esperando de que se restaurara la gloria de Israel. Pedro quería gozar de los tiempos gloriosos que vivieron con el rey David, porque así contaba la historia, que con el rey David había prosperidad. Sin embargo, ahora ellos están siendo oprimidos. Y por eso, en Mateo capítulo 16, verso 22 al 23, Pedro intenta detener a Jesús para que no fuera a la cruz. Y Pedro le dice a Jesús: Dios nos libre, Señor, de lo que te acontezca. Eso jamás te acontecerá a ti, le dice a Jesús. Pero Jesús le responde fuerte: aléjate de mí, Satanás. Jesús le dice a Pedro: representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, pero no desde la mirada divina. Y Jesús reprende a Pedro porque obstruía el propósito divino. Pero el segundo intento de Pedro de detener la crucifixión de Jesús fue mucho más violento y mucho más emocional que este primer intento. La escritura nos dice en Juan capítulo 18, y se nos relata allí que los funcionarios del templo llegaron al huerto de Getsemaní para ir a arrestar a Jesús. Y Simón sacó, ¿no es cierto?, desenvainó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Y Jesús ordenó a Pedro a que bajara la espada y luego restauró la oreja a ser sanada por esta espada.
Sin embargo, hermanos, a Pedro, luego de demostrar este coraje tan violento para poder defender a Jesús de estas guardias, no solamente del templo, sino también romano, al poco tiempo de eso, a Pedro le faltó coraje. Horas después, cuando alguien le reconoció entre el grupo que estaba esperando afuera durante el juicio de Jesús y lo apuntó diciéndole: tú eres también de aquellos que estaba con Jesús. Y Pedro 3 veces lo negó. Él lo negó. Y con la tercera negación de Pedro sobre la identidad de Jesús, cantó un gallo. Jesús ya había predicho esto en la última cena. Horas antes de ese mismo día, de lo que estaba ocurriendo ese mismo día. Y cuando Pedro de repente se dio cuenta y vino a él la profecía de Jesús sobre lo que él iba a hacer, se alejó corriendo. Y no solamente corriendo, sino también lloró amargamente. Ahora, quiero que todos, hermanos, coloquemos atención a esta escena de la negación de Pedro. Y que podamos leer lo que Jesús y Pedro dicen exactamente en esta última cena. Y lo voy a invitar a que puedan ir a Mateos capítulo 26, verso 30 al 35. Mateos 26, 30 al 35. Dice así: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y esta era una profecía de Zacarías, capítulo 13, verso 7. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro y le dijo, coloque atención a lo que le dice Pedro a Jesús: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Jesús fue arrestado. Jesús padece ante el concilio. Y luego, en los versículos 69 al 75 del mismo capítulo, la Escritura dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acerca una criada diciendo: tú estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que tú dices. Y saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo que estaban allí: también estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a tal hombre. Segunda negación. 73, verso 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces comenzó Pedro a maldecir y a jurar, y dijo por tercera vez: no conozco al hombre o a tal hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho. Jesús le dijo a Pedro: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo Pedro afuera, lloró amargamente, dice la Escritura. Pedro vivió una de las experiencias más fuertes que un hombre puede vivir: fallarle a la persona que amaba,
fallarle a la persona que él le decía ser leal, a la persona que lo había llamado para un propósito especial. Y Pedro se tragó cada una de sus palabras. Todas esas palabras que él dijo que iba a defender a Jesús, que él iba a estar con Jesús hasta la muerte. Pedro, hermanos, fue hipócrita y cada una de esas palabras fueron cayendo por su propio peso al momento de que se le requería. Pedro le falló a su Señor. No solamente a él. Pedro falló a su propia palabra. Se falló a sí mismo. Falló a sus palabras que él había dicho con mucha vehemencia. No sé si te has sentido identificado con Pedro. Porque yo decía al principio, todos somos Pedro. Porque así como la restauración de Pedro es nuestra restauración, hermanos, el fallo de Pedro también fue nuestro fallo. ¿Le has fallado al Cristo que te rescató? ¿Alguna vez te ha dado vergüenza identificarte con tu Señor? Recuerda que el apóstol Pedro había escuchado los mensajes de Jesús. Cuando en Mateo capítulo 10, verso 33, Jesús dijo frente a sus discípulos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pedro tenía también eso en su corazón. Quizás, hermanos, tu caída ha sido peor que el apóstol Pedro. Quizás tus palabras de amor por el Señor fueron disipadas por las luces de este mundo. Quizás tus palabras de amor por el Señor fueron disipadas por los afanes de este mundo. Porque, vuelvo a repetir, de alguna u otra manera, todos tenemos que identificarnos con la negación del apóstol Pedro. Y quizás peor, porque ni siquiera muchas veces lloramos amargamente como lo hizo el apóstol Pedro. Y nuestra indiferencia muestra la dureza de nuestro corazón. Pero sí estoy seguro de algo, de que si usted hiciera un análisis de sus palabras, si usted hiciera una introspección de sus hechos, de sus pensamientos, usted estaría con el mismo pesar, con la misma emoción que vivió el apóstol Pedro. Todos somos Pedro. Hermanos, pero no termina ahí. No, la historia no se cierra con la negación de Pedro. Porque Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Hermanos, y mientras se siga predicando el evangelio, aún tienes tiempo para volver al pastor de las ovejas. Aún tienes tiempo para volver a Jesús el Señor. Aún tienes tiempo para que conozcas a Jesús el restaurador. Y si, hermanos, y si te estás identificando con Pedro en su negación, hermanos, ahora identifícate con Pedro en su restauración. Porque ese es el título que quiero que sea el centro de la exposición de hoy. Y si, hermano, si no estás tomando nota, quizás puedes olvidar muchos detalles de lo que esté diciendo el día de hoy. Porque la mente es frágil, ¿ya? Y se olvida rápidamente si no anotamos. Pero quiero que algo quede en ti el día de hoy.
y de corazón lo digo, quiero y deseo que veas a Jesús como el restaurador de las personas. Quiero que veas en este pasaje cómo Jesús restaura públicamente a un hombre que estaba devastado, a un hombre que estaba decepcionado de sí mismo, a un hombre que había vuelto de donde Jesús lo había sacado, donde Jesús lo había comisionado antes, donde Jesús lo había llamado, volvió a los quehaceres del vivir humano, siendo que Jesús lo había llamado para otra cosa. Hermanos, independientemente cuál sea tu situación el día de hoy, quiero que puedas ver y que si hay algo, hermanos, que quiero que quede el día de hoy en ti, es que veas a Jesús como el restaurador. Porque Jesús no se acerca a Pedro en esta conversación de Juan capítulo 21 con un juicio sobre Pedro. Jesús no le recrimina sobre su triple negación. Jesús no le dice, ¿por qué no me defendiste frente a los soldados que me torturaban? ¿Por qué no me defendiste frente a la gente que me escupía? ¿Por qué no me defendiste cuando yo estaba siendo crucificado en la más cruel tortura que un hombre podía vivir? Jesús no le recrimina las palabras que el mismo apóstol Pedro le había dicho. Jesús no le dice, ¿y no quedarías tu vida hasta la muerte por mí? No, Jesús no le dice eso. ¿Sabe cómo se presenta Jesús? Como el buen pastor que pastorea sus ovejas. Como aquel pastor que pastorea tiernamente a cada una de sus ovejas. No los puedo ver a todos, hermanos, pero yo sé que detrás de esas cámaras usted está escuchando esto. Y quiero que pueda ver que Jesús conoce tus luchas, conoce tus necesidades, conoce tus flaquezas, pero no solamente eso, Él las sana y las restaura. Jesús es el que restaura tu vida, el que extiende su mano de misericordia para rescatarte. Hermano Francisco, hermana Joana, hermana Ivonne, hermana Juana, Lino, todos los que están escuchando, y todos, hermanos, Jesús es el restaurador de almas. No hay nadie como Él. Él es el médico del alma, el médico de excelencia. No sé si han visto un video que yo vi en Facebook, donde hay una oveja que se cae en una zanja y el pastor va y la rescata y la saca. Pero luego esa oveja salta y vuelve a correr, como así desenfrenada, y vuelve a caer en esa zanja. ¿Sabe? Así fue Pedro, pero así también somos nosotros. Pero ahí, hermanos, en esta escena vemos que aparece el pastor para sanar nuestras heridas ensangrentadas. ¿Usted cree que en tan poco tiempo Pedro ya tenía cerrada su herida de la traición? No. Pedro tenía esa herida latente en su corazón, tan abierta como lo fue el día cuando lloró amargamente. Sin embargo, aquí aparece Jesús. Jesús el restaurador. Jesús tenía un plan, un propósito especial para Pedro. Por eso, el primer día de la semana, cuando van las mujeres al sepulcro y vieron el sepulcro vacío, allí había un ángel. Y ese ángel les dice que Jesús había resucitado
y que le dieran aviso a los discípulos. Y quiero que vayamos a Marcos, porque quiero que puedan escuchar y leer y poder ver con sus propios ojos en la Escritura lo que le dice este ángel a las mujeres. En Marcos capítulo 16, en Marcos capítulo 16, verso 6 y 7. Mas ahora él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero ustedes id y decid a sus discípulos, y aquí yo tengo subrayado y tengo un círculo sobre el nombre, y a Pedro. No solamente le dice a sus discípulos en general, él nombra a alguien, y a Pedro. Él te conoce por nombre. Pedro tenía su herida abierta, pero Jesús aparece. Pedro tenía que saber que su Señor había resucitado. Pedro tenía que saber que aún había esperanza para recibir perdón. Pedro no solamente fue restaurado de manera privada. Lo que estamos viendo en esta escena de Juan capítulo 21, que es propio del Evangelio de Juan, es una restauración pública. Porque Pedro no estaba solo hablando con Jesús, sino que alrededor estaban los demás discípulos. Él lo restauró públicamente. Y Jesús realiza 3 preguntas a Pedro. 3 preguntas. Y posiblemente realiza estas preguntas para recordarle su triple negación. Ahora, ¿cuál fue el centro de las preguntas que plantea Jesús a Pedro? El centro es el amor. Jesús 3 veces le pregunta a Pedro: ¿me amas? Para de esta manera Pedro ser restaurado, pues tras una triple negación de Pedro para con el Señor, ahora Pedro realiza una triple afirmación de amor por Jesucristo. Me gustaría leer lo que dice el predicador John Charles Ray sobre este versículo. ¿Me amas? La pregunta que hizo Jesús a Pedro era muy sencilla, pero muy profunda. Era sencilla porque apelaba a sus sentimientos. Hasta un niño sabe lo que se siente y a quién ama. Si nuestro Señor hubiera preguntado a Pedro: ¿crees? ¿Te has convertido? ¿Eres un elegido? ¿Tienes fe? ¿Tienes gracia? ¿Has nacido de nuevo? ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Estás santificado? ¿Estás justificado? Cualquiera de esas preguntas quizás habría revestido alguna dificultad para responder al apóstol Pedro. Pero sin duda Pedro podía decir lo que sentía desde su corazón hacia Cristo. Al mismo tiempo, se trataba de una pregunta muy profunda. Es como si nuestro Señor Jesucristo le dijera a Pedro: Simón, conozco toda tu historia, sé lo que hiciste y cómo te comportaste durante mi traición y mi crucifixión, y estoy dispuesto a pasarlo por alto y perdonarlo todo. Sin embargo, si hay algo que exijo a mis discípulos, es un amor sincero. Puedo pasar por alto las carencias doctrinales, la debilidad en la fe, pero el amor, Pedro, es fundamental. Ahora, ante estos 6 hermanos que estaban a su alrededor, antes de comisionarte nuevamente como un apóstol fidedigno y acreditado por mí, te pregunto directamente a ti: ¿me amas? Y Jesús le realiza 3 preguntas al apóstol Pedro. ¿Me amas?
Y la primera pregunta tiene un sello distintivo, porque no es una pregunta a secas, ¿me amas? La primera pregunta, según el texto bíblico, dice, ¿me amas más que estos? Y esto puede significar tres cosas. La primera, puede significar que Jesús le está preguntando, ¿me amas más de lo que amas a estos hermanos y amigos que tienes a tu alrededor? ¿Estás dispuesto a renunciar a ellos por mí y seguirme? Pero también puede significar que Jesús le está preguntando, ¿me amas más que estas barcas, estos artículos de pesca entre los que te has pasado gran parte de tu vida, de las cuales yo te llamé por primera vez y entré entre las que te veo hoy? ¿Estás dispuesto a renunciar a ellas por mí? O también puede significar, como la mayoría de los comentaristas dicen, y también me adhiero personalmente, que Jesús le estaba preguntando aquí a Pedro, ¿me amas más de lo que me aman tus hermanos? ¿Recuerdas el día que me dijiste confiadamente, aunque todos se escandalicen, yo no? En aquel entonces estaba seguro de ser más fiel que los demás. Ahora te pregunto, ¿dirás lo mismo ahora? Y en ese aspecto, hermanos, concuerdo con J.C. Rey, que Jesús tenía el propósito de enseñarle a Pedro que dos de los grandes requisitos para un pastor digno de su llamado es el amor y la humildad. El amor y la humildad. Y vuelvo a leer el texto bíblico, pero voy a leer la versión NBI. Dice, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Y por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué quise leer esta versión, la NBI, no Nueva Versión Internacional? Porque al leer esta versión, al utilizar la palabra amor, y con el griego que aparece en el escrito original, la versión Reina Valera, que la gran mayoría de nosotros tiene, no hace la distinción entre qué tipo de amor está hablando. Porque en el griego hay una distinción del amor en el cual Jesús le pregunta y Pedro le responde. Debemos notar que Jesús cambió las palabras amar en sus preguntas, mientras que Pedro fue consistente en responder de la misma manera. El verbo que utiliza Pedro en sus tres respuestas es el griego fileo, que es un amor filial, un amor de amigo, un te quiero. Mientras que Jesús en los versículos 15 y 16 ocupa el verbo ágape o agapao, que significa un amor abnegado, incondicional. Pero en el versículo 17 el griego es diferente. La pregunta que le dice Jesús a Pedro cambió y dice y lo ocupa como fileo. Jesús le pregunta, Pedro, ¿me quieres? Jesús ajusta su pregunta a la respuesta de Pedro. Y Pedro se aferra a la omnisciencia de Dios, diciendo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Ahora, ese amor es un amor que sin lugar a dudas va a ir creciendo en el apóstol Pedro.
a tal punto de que Pedro da su vida por el Señor. Pero ¿qué significa para Pedro esa declaración de amor? Y esto tiene que ver con el último punto de esta exposición, que el amor verdadero requiere obediencia. El amor verdadero requiere obediencia. La declaración del apóstol Pedro para con Jesús significa dos cosas. Primero, este amor significa una tarea para el apóstol Pedro, una comisión para el apóstol Pedro. Jesús le responde, una vez, apacienta mis corderos. Segunda vez, cuida mis ovejas. Y tercera vez, apacienta mis ovejas. Y intercambia esas palabras, apacentar, cuidar y corderos con ovejas. Apacienta, cuida mis corderos y mis ovejas. Agustín de Hipona observa aquí que Cristo, al decir mis ovejas o mis corderos, no está diciendo tus ovejas o tus corderos. Aquí Jesús, según Agustín de Hipona, da una afirmación absoluta de que la iglesia es propiedad de él, no de los ministros. La iglesia no es de una persona. La iglesia es de Jesús, el Dios Todopoderoso. Por eso debemos cambiar muchas veces nuestro vocabulario cuando decimos la iglesia o del pastor tanto, porque no es del pastor. La iglesia no es del hermano tanto. Hermanos, la iglesia es de Jesús. Él es el dueño y propietario de sus vidas. Y Jesús está llamando a Pedro y lo llama a una función, y la función de cuidar, de pastorear. Lo llama a una función de anciano, de presbítero, y lo llama a una labor ministerial. Hermanos, recuerdo haber leído de un joven galés de 26 años con una prometedora carrera en medicina, que fue llamado por el Señor al ministerio. Hermanos, él estaba en el Reino Unido, en una ciudad muy grande, tenía una carrera profesional a tal punto de que estaba ahí con el rey, era uno de los médicos del rey de ese tiempo, pero el Señor lo llamó. Y el Señor lo llevó a un pueblo muy pequeño en la ciudad de Gales. Este joven y esta noticia en sí mismo se volvió una noticia nacional. Salió en los diarios, en los periódicos, que decían el gran sacrificio, y lo coloco entre comillas, hermanos, el gran sacrificio que él estaba haciendo porque había dejado el mundo de la medicina para pastorear una pequeña congregación en un pueblo pequeño en Gales. Pero cuando lo entrevistaron, este joven dijo, yo no dejé nada, yo recibí todo. Y comentó que era el mayor honor que había recibido en su vida, de que Dios lo pudiera haber apartado, que Dios lo pudiera haber llamado como un heraldo de su evangelio. Hermanos, este joven era Martyn Lloyd-Jones, considerado hoy como uno de los mayores influentes predicadores del siglo XX. Fue llamado el príncipe de la predicación expositiva, aunque él nunca, hermanos, le gustaron los halagos. Pero muchos a través de sus predicaciones fueron edificados y el Señor llamó a muchos a través también de su predicación, a través de su ministerio. Y así podríamos hablar de muchos que el Señor ha llamado a lo largo de la historia de la iglesia. Pero aquí estamos viendo cómo el Señor volvió a llamar a Pedro a una comisión. Y Jesús le dice y le termina diciendo, sígueme, de la misma manera como lo llamó en Lucas capítulo 5. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Se quedó de brazos cruzados?
¿Se hizo el oído sordo? No. Pedro obedeció porque Pedro había afirmado 3 veces que amaba a Jesús. ¿Y cómo expresa el amor de Jesús o por Jesús? Obedeciéndole. Y le siguió. Pedro siguió a Jesús y se convirtió en el líder prominente de la iglesia de Jerusalén. Hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo le dio a Pedro la seguridad absoluta de que la muerte no es el fin. Hermanos, él había experimentado la vida eterna. Él estaba viendo cómo Jesús había resucitado de entre los muertos. Y esa muerte y esa resurrección de Jesucristo, hoy nosotros podemos experimentarla. Hoy podemos vivir la vida eterna si tenemos a Jesús en nuestro corazón. La muerte ya no va a ser un impedimento para poder disfrutar eternamente con nuestro Señor. Así fue como Pedro, este apóstol, restaurado por el Señor Jesucristo, 50 días después, en el festival de primavera de Pentecostés, predicó osadamente un sermón sobre Jesucristo, mostrando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y lo predicó en el mismísimo corazón de Jerusalén, donde aquellas personas habían crucificado a Jesús. Hermanos, ven la osadía del apóstol Pedro. Incluso fue perseguido. Le han hecho de los apóstoles cómo persiguieron a sus discípulos, los judíos. Pero este mismo apóstol también escribió 2 cartas, primera y segunda de Pedro, mostrando así el cuidado que tenía por la iglesia del Señor. Y en una de ellas, Pedro les habla a los pastores y ancianos y a los jóvenes. En primera de Pedro capítulo 5, él dice: ruego a los ancianos y que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y el testigo de los padecimientos de Cristo, que yo también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino que en ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. E igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos o presbíteros o pastores, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, hermanos, como aplicación para nosotros, solo podemos probar que amamos a Jesús amando a su iglesia. Solo podemos probar que amamos a Jesús y amamos a nuestros hermanos, porque la tipología que Jesús ocupa cuando dice corderos y ovejas, se está refiriendo a la iglesia. Y esos corderos y ovejas le pertenecen a Jesús. Nosotros le pertenecemos a Jesús. Pero amar a Jesús significa también amar a tus hermanos y preocuparte por ellos. El amor de Cristo, nuestro amor a Él, es la única motivación suficiente que nos capacitará para permanecer en la dirección correcta, en la dirección adecuada, y para poder continuar apacentando el rebaño de Dios. Por tanto, hoy Jesús te pregunta a ti y a mí: ¿me amas? ¿Amas al Señor? Apacienta. Entonces Jesús te dice: apacienta mis ovejas. Cuida a tus hermanos. Y también este amor que Pedro declara por Jesús significa una cruz para él. Si ustedes ven el versículo 18 y el versículo 19, declara la forma en que como Pedro iba a morir. De cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde quiera, mas cuando seas viejos, ¿sabe qué dice? Extenderás tus manos. Y aquí está hablando de la crucifixión del apóstol Pedro. La historia nos cuenta que Pedro fue crucificado cabeza abajo en Roma. Durante una persecución tenaz
hacia los cristianos bajo el imperio romano, cuando estaba Nerón en el año 64 después de Cristo. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? ¿Qué aplicación podemos sacar de lo que estamos viendo aquí, de lo que vivió Pedro? Hermanos, tenemos que considerar de que el camino del Señor es angosto. Tiene muchas dificultades. Pasaremos por enfermedades, pasaremos por problemas familiares, pasaremos por persecución ideológica. No nos van a querer escuchar. Pero como dijeron Pablo y Bernabé, confirmando el ánimo de los discípulos mientras eran perseguidos a muerte, en Hechos capítulo 14, verso 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Todas las cosas adversas que nos pasan deben confirmar nuestro amor por Cristo. Aún por más difícil que sea la tribulación, debemos glorificar a Dios. Porque nuestra relación con Dios es una relación de amor que tiene forma de cruz. Nuestro amor para con el Señor tiene una forma especial. Y tiene una base especial. Y tiene un fundamento especial, único, la cruz. Porque es una relación transversal con Él y una relación de amor horizontal con nuestros hermanos. En una ocasión un escriba le preguntó al Señor Jesucristo: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió citando dos pasajes del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 5 y Levítico 19, versículo 18. Y Jesús le dice: el primer mandamiento de todos es el Shema, que es, ¿cuál es el Shema? El que repetían continuamente los judíos. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, manifestando que Dios es único. Él es inigualable. Dios es incomparable frente a los otros dioses que había en Egipto. Y luego Jesús le dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Manifestando Jesús que Dios demanda todo de nosotros. Este es el principal mandamiento, le dijo Jesús al escriba. Pero no lo dejó ahí. Luego añadió: y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay mayor mandamiento que estos. Ahora te pregunto a ti el día de hoy: ¿qué te exige el Señor? ¿Sabe lo que te exige el Señor? ¿O qué demanda el Señor de ti? Amarle con todo tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor genuino requiere sacrificio. Te pregunto, ¿qué te ha costado seguir a Jesús? ¿Ha disminuido tu orgullo? ¿Ha disminuido tu vanagloria, tu arrogancia? ¿Ha disminuido tu codicia, la ira, la envidia, la lujuria, el placer de mentir? ¿O toda obra de la carne ha disminuido en ti? ¿O aún amas el pecado? ¿Aún amas las obras de tinieblas? Hermanos, amar a Dios no es levantar las manos en un día de reunión y gritar a los cuatro vientos: te amo, Señor. El amor de Dios va más allá. El amor de Dios es de hecho y en verdad. No es solamente de palabras, es de hecho y en verdad. Porque lo que tú haces o en donde tú destinas tu tiempo de calidad refleja lo que tú amas de verdad. Y si es así, hermanos, si esa realidad del amor hacia el Señor es lo que te sostiene día tras día, ese amor al final de cuentas va a ser ese amor para con Dios que será el sustento de tu vida cuando estés pasando tribulaciones. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en su primera carta, versículo 16, verso 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Nunca debemos olvidar que nuestro amor para con Él
es un amor que no proviene de nosotros, sino que es un amor que proviene del mismo. Bajo nuestras fuerzas no podríamos amar al Señor, pero Él nos provee de su amor. Él nos da de su amor. ¿Y saben quién es conocido como el apóstol del amor? El mismo que escribió este evangelio de Juan. Y Juan, en su primera carta, capítulo 4, versos 7 al 12, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hermano, ¿usted está viviendo por su Hijo? ¿Usted está viviendo por Cristo Jesús? ¿Usted está viviendo por el Hijo de Dios? Porque en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dios es amor. Dios es en esencia amor. Pero esa virtud divina se ha revelado en su Hijo. Y ahora, si tú recibes a Cristo en tu vida, ahora Cristo en nosotros perfecciona ese amor en medio de la iglesia. Hermanos, roguemos al Señor que el Señor ensanche nuestros corazones para amarle más a Él y amar más a nuestros hermanos. Y que cada día, hermanos, podamos comprender más y más que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es la manifestación suprema del amor de Dios para con tu vida. Y que ese amor produzca en nosotros un gozo inefable, un gozo indescriptible en palabras. Oremos. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos das como iglesia. Te rogamos, sí, Señor, que tu amor se perfeccione en nosotros. Gracias, Señor, por recordarnos esta maravillosa palabra, por estar atentos a tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ha ministrado el día de hoy. Damos honra y gloria a tu nombre, Señor. Te ruego por cada familia que hay detrás de cámara, para que usted le bendiga, le guarde, Señor, que tu amor se perfeccione en cada uno de ellos, en mi propia vida y en todos los que estamos, Señor, corriendo la carrera del Evangelio. No somos mejor que nadie, no podemos compararnos, Señor. Solamente tú conoces nuestro corazón, pero queremos, Señor, seguirte de acuerdo a lo que tú manifiestas en tu palabra. Queremos amarte con un amor genuino, un amor bíblico, un amor que ama tu palabra y que ama a tu presencia, que ama a tu persona divina y que ama a los hermanos. Señor, ayúdanos, sí, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo para poder lograrlo, para poder hacerlo, para poder glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Álvaro y el Señor bendiga